Bueno, buenas noches. Este es un trabajo que realizo para la asignatura de Arquitectura de Hardware dictada por el tutor Franklin Alfredo Viasos. Esta actividad comprende la exposición de procesadores que se tiene para realizar dentro del módulo de aprendizaje número 3. La introducción a esta presentación nos muestra en el Museo de los Procesadores, donde está faltando una serie de diapositivas, específicamente 5. Entonces es por medio de esta presentación que las voy a enseñar, las voy a mostrar cada una con sus respectivas características. Bueno, dentro de la evolución de los procesadores tenemos como diapositiva faltante una segunda generación. En esta segunda generación estamos hablando de chips Intel, específicamente en modelos el 8286, que están en promedio que surgieron en el año 1982. A partir de ese momento empezó a surgirse este tipo de procesadores. También muy de la mano junto con IBM empezaron a crearlo. Como dice en la diapositiva, ese chip fue introducido en 1982, es la CPU que se encuentra detrás del PC de IBM, de la T, que entre todos fue también de los primeros que se vinieron con esta arquitectura de computadores. Hablando un poco de ese procesador 286, podemos decir que constaba de dos módulos de operaciones, el modo real y el modo protegido, en el cual el modo real permitía básicamente la misma funcionalidad que un procesador modelo 8086 y era un modo protegido donde el modelo ya el 8286, que es este que estamos hablando, realmente aportaba algo nuevo, algo totalmente diferente. Hablamos que los equipos con el 286 eran más rápidos que sus predecesores por varias razones, y la principal es que el 286 es mucho más eficiente a la hora de ejecutar instrucciones. En el 8088 y el 8086 una instrucción tarda un promedio de 12 ciclos en ejecutarse, y con el 286 esa cantidad se ve reducida a un 2.4, lo cual nos permite observar un muy buen procesamiento con esos procesadores. En la siguiente diapositiva tenemos la presentación para la cuarta generación. Como introducción tenemos, aunque el cambio que se produce en la industria no fue tan importante como el de la tercera generación, los procesadores de esta generación se llegaron a doblar el rendimiento de los que tenían anteriormente. Y también apareció una cuarta generación de AMD, de Intel, y también habían otros fabricantes realmente. Dentro de la serie de esos procesadores que surgieron en esta cuarta generación, tenemos por hablar de algunos como el procesador el 486, el 486 pero en este modo DX, un 486 SL, un 486 SX y otras referencias más que podemos observar en la presentación correspondiente. Cabe hablar que todos estos procesadores pues llegaron a mostrar una velocidad el doble de frecuencia de un reloj del sistema a comparación con la tercera generación, siendo ese uno de las principales características, ya que no habían muchas más características, digamos, que creen un margen de diferencias muy constantes. Algunas características principales de los 486 dentro de esta generación puede ser su tipo de ejecución en medio de instrucciones reducidos a 2 ciclos, también un caché de nivel 1 interna con una tasa de acierto cercana al 95% y coprocesador temático integrado. El promedio del procesador temático integrado en el 486 en el DX proporcionaba un rendimiento de 2 o 3 veces mayor que el chip 386 externo, entonces ayudaba mucho a su funcionamiento y a su procesamiento de información. Vemos también que AMD fabricó una serie de procesadores, una serie 486 compatible con Microsoft Windows 95 específicamente. Y bueno, y nos dice en la presentación que su nombre fue un poco engañoso, ya que debido al 5X86 mucha gente pensaba
que era un procesador de quinta generación tipo Pentium, cuando en realidad siempre era un 486. Se cree que esa estrategia fue un poco más más comercial, más de mercadeo, para vender más este AMD y montar una competencia mucho más directa con la Intel. En la otra presentación que nos quedaba faltando del trabajo, tenemos una séptima generación, la cual nos habla de los Pentium 4. Hablamos que estos Pentium se introdujeron específicamente en el mes de noviembre del año 2000, en el nuevo siglo. Y es a partir de este punto donde se surge una revolución, por así decirlo. El procesamiento de la información es mucho más amplio, entonces empieza con mucho auge este Pentium 4 y, como nos dice en la introducción, representa una nueva generación de procesadores, y hay tres variaciones, que es el Wilmate, el Norwood y el Prescott, y algunas de sus especificaciones técnicas los vamos a ver en esta siguiente presentación. Nos habla de unas velocidades de 1.3 GHz hasta 3.8, lo cual realmente hace una diferencia muy amplia entre la sexta y la séptima generación como tal. Nos muestra, pues también vemos algunas características del Walmart, del Norwood, del Prescott. Nos dice que también que es compatible a nivel de software con procesadores de Intel de 32 previos, predicación de saltos, tiene un FPU mejorada y tiene una serie más de características que realmente le brindaba un rendimiento supremamente alto. También surgieron los procesadores Xeon. Estos son ya para el lado del servidor, los cuales están basados en un Pentium 4 y diseñado para sockets 604 y 603. Recordemos que estas versiones van desde 1.4 hasta 3 con un bus de 4000. Hacemos otra vez la aclaración que es específicamente diseñados para servidores. Dentro de la octava generación, y lo que más marcó esa generación, fue la salida de los procesadores a 34 bits. Y en el 2001 dice que ya había pasado cerca de 15 años aproximadamente desde que llegaron los primeros procesadores de 32. Entonces ya en el 2001 Intel decide introducir su primer procesador de 64 para servidores, llamado el Itanium, aunque realmente no fue muy conocido en el mercado, pero este fue el que dio este primer salto a la arquitectura de 64. En el 2003 AMD introdujo su primer procesador de 64, el cual era un AMD Athlon 64. Entonces aquí fue donde empezó esta contienda entre estas dos grandes empresas. También surge el Pentium D por el lado de Intel. Pero en esta octava generación, la presentación nos pide que seamos un poco más específicos en AMD. Entonces nos habla inicialmente que empezamos con una AMD 64 Athlon y después, a principios del 2005, surgió nuevamente ese AMD Athlon, pero en X2, que tendría el doble de núcleos, también para correr sobre una arquitectura de 64, como también el Opteron de doble núcleo por el lado de la empresa AMD. Tenemos en octava generación por la parte de Intel los procesadores Core Duo y Core 2 Duo, los cuales fueron originalmente lanzados en el año 2006. Son basados en 32 bits de arquitectura pues 86, aunque es como curioso decir que fue el primer procesador de Intel que se usó en los ordenadores de la empresa Apple. Y para finalizar tenemos últimos procesadores. Tenemos un Atom Z2580, lo cual son de estos nuevos procesadores que se están utilizando hoy en día para los dispositivos móviles, para los smartphones y celulares de alta gama, que les permite un mayor procesamiento. Por parte de por parte de procesadores para ya computadores, tenemos los Core i3 de la empresa Intel, que son procesadores con dos núcleos, que además tienen una característica que se llama el Hyper-Thread, lo cual les permite funcionar hasta con 4 hilos de funcionamiento paralelo. Dentro de esa misma gama con mayor capacidades nos encontramos con el Core i5, que fue lanzado en el año 2009,
Es un procesador de 2.66 GHz Limelight, cuádruple de núcleos, es decir, que cuenta con 4 y, y tiene una tecnología Limelight que le permite llegar a un caché DL3 de 8 MB. También tenemos en esta familia Core el Core i7, que es el de la gama más alta, de mayor procesamiento y de los últimos procesadores que hay en el mercado, que es una familia de los procesadores de 4 núcleos de una arquitectura a 86 a 64 bits y son los primeros procesadores que usan la microarquitectura Nylon de Intel y es el sucesor de la familia Intel Core 2. Entonces recordemos que dentro de la gama de equipos de cómputo que no sean servidores tenemos ese Core i7 que nos permite mayor procesamiento y dentro de servidores se cuenta también con procesadores como el Xeon que viene con mayor capacidades. También tenemos procesadores por la parte de AMD como el Phenom 2 que, que nos permite tener que tiene aproximadamente más de 6 modelos. También tenemos por parte de AMD un Phenom X4 y así sucesivamente. Ya existe también una variación entre los Core i7 que tienen un poco más de megahertz de frecuencia para su procesamiento, pero son ya específicos para equipos más robustos. Esperemos que la presentación sea del agrado del docente y que sea el tema totalmente claro. Muchas gracias por su atención.